¿Alguna vez te han jalado las patas? ¿O te has sentido observado? ¿O has sentido que te soplan la nuca? Esto es terror paranormales. Sean bienvenidos a este primer capítulo de Terror Paranormales. En este primer capítulo vamos a escuchar una de las historias de uno de los integrantes del equipo que quiere compartir con ustedes. Y recuerden que si ustedes también tienen una historia que quieren compartir, pueden dejarla en los comentarios para que nosotros la analicemos en próximos capítulos. Empezamos. Bueno, yo les quería compartir una historia sobre algo que me pasó y que realmente quiero que me den como sus teorías o si ustedes creen o no en eso o solamente fue como coincidencia nada más. Bueno, resulta que hace ya varios años, yo tenía que 9, 8 años por ahí, y normalmente siempre pasaba donde mi abuela materna, como ahí estaban mis primas, y pasábamos jugando y todo. Y en otra casa cerca de ahí, como a 5 minutos, vivía un tío que él estaba con mi bisabuela, que ella estaba bastante malita. Entonces, resulta que nosotros normalmente siempre íbamos a visitarlo, casi todos los días. Y como mis tías eran enfermeras, entonces ya iban a curarla y todo. Y nosotros pues aprovechábamos para jugar, digamos así. Entonces, esa casa era un tanto extraña, por así decirlo, porque era un solar bastante grande, entonces la casa estaba en el centro y había bastante espacio alrededor. Pero igualmente siempre habían árboles. Entonces nosotros siempre jugábamos, ¿verdad? Y solíamos correr por los alrededores, escondiéndonos de los otros y así. La cosa era que en cierta parte de la casa, cuando uno pasaba y miraba, por ejemplo, la puerta siempre estaba cerrada y la ventana, que era el cuarto donde estaba mi bisabuela, se sentía una sensación así como pesada, como que alguien te miraba, cosas así. Y tal vez uno de niño pues no le importaba y dice, "Ah, nada, normal". Y yo seguía jugando y todo. Y también cuando por lo menos nosotros entrábamos al cuarto, yo casi no me gustaba entrar, sentía aquello bien feo, como que si algo estuviera adentro, no sé. Y bueno, yo nunca conté nada tampoco porque se me hacía normal, pero pasaron los años, ya mi bisabuela falleció y ya la casa ya vivió otras personas. Y en cierto tiempo mi hermana le contó algo cuando estábamos todos ahí, que ella una vez había visto algo en esa casa, pero para ese entonces eran unos años más atrás de cuando pasó lo de mi bisabuela, y todo lo que yo sentía en esa casa ya había sido más adelante de ese tiempo. Vivía una señora hace quizás 5 años atrás, y esa señora se llamaba Marta. Era algo conocida ahí de mi familia, pero no tanto, digamos, pero sí como que mantenía pláticas y todo. Y mi hermana, que es un poco mayor, estaba pequeña también, digamos. En ese tiempo tenía 8 años y bueno, yo quizás ni había nacido. Entonces, resulta que mi mamá una vez tenía que ir a esa casa a hablar con la señora por algo. Este, y ella se fue con ella, como se le pegó, como de niño uno es metido. Y llegando a la casa, mi mamá se sentó a platicar con la señora. Y mi hermana pues quiso andar, como les digo, de metida y se fue a querer conocer toda la casa. Y entró al cuarto donde les dije que mi bisabuela pasaba, que sentía que ella iba apresada. Y en ese tiempo ella entró y en una jaula allá en la esquina se acercó y dice que vio un sapo pero grande. Y bueno, pero dice que era un sapo grande. Entonces la cosa es que ella salió, no contó nada y pasó el tiempo y luego pasó lo que yo les comentaba, que yo sentía, que en ese cuarto sentía una vibra pesada. Ya cuando ella contó que ya estábamos un poco más mayores, yo empecé a asimilar que si todo lo que yo había pasado también tenía que ver con lo que ella había visto en ese tiempo. Entonces empezó a ser raro porque también mi abuela empezó a contar que se rumoreaba, pero ella no aseguraba nada, de que la señora era bruja o que a lo mejor era el esposo el que era animal o era un sapo porque él había fallecido. Y entonces, bueno, al fin y al cabo la casa ahí está, pero yo siempre que paso por ahí, siempre me acuerdo un poco de ese tiempo. Entonces no sé ustedes si realmente creen que fue coincidencia o tal vez porque era niño y los niños a veces tienen miedo o simplemente era algo que realmente era paranormal. No, pero supuestamente dicen de que
las personas que trabajan con brujería o cosas así, santeros y así, pues siempre tienen como una vibra rara, sienten como su energía es como muy pesada. Y aunque vos seas un niño, es más, los niños logran sentir eso más que las personas que ya están adultas. Ajá. Y es como dice, o sea, los niños en lo general pueden tener una cierta más percepción sobre esas sensaciones o esas energías como los animales, ¿no? A veces alguna gente, por alguna razón extraña, siempre le caen mal a los perros o a algún animal y no puedes entender por qué, ¿verdad? Y eso de la brujería también, usualmente cuando salen que se encuentran animales o a veces también suele pasar de que le llegan a tirar animales muertos enfrente de las casas. No, quizás no estaba muerto el sapo ese, va, pero aún Ajá. así es raro que un animal tan grande se vaya a meter en una casa. Ajá, porque igual tal vez uno de niño piensa que tal vez una mascota, pero ¿quién va a tener un sapo de mascota? No. Entonces también es feo porque el mismo cuarto donde estaba, entonces se sentía aquella vibra fea. Y Ujú. pues sí, es raro también que... Y pues sí, la vibra ya te da un mal presentimiento y después ver un sapo. Encerrado. O sea, ya si lo vieras ahí en una esquina, pues normal dirías tú, ¿va? Porque estaba vieja la casa o algo, o no lo usaban, pero No, encerrado. igual es como que el cuarto también era un poco raro. Era como que, digamos, tú caminabas por la sala, por así decirlo, te metías como en un estrecho, una parte estrecha, digamos, de la casa. Y ahí hay una puerta que era pequeña, o sea, una persona alta de un 80 no pasaba, tenía que agacharse para llegar al cuarto. Entonces era como un sótano, pero era un cuarto y era bastante oscuro, pero las puertas nunca, o sea, nunca sí las abrían, pero digamos que cuando vos pasabas por el lado de afuera, sí, en esa zona sí se sentía un poco como aquel niño que tiene miedo, que corre, y no quiere ver ahí. Y fíjate que usualmente siempre las personas cuando, independientemente si la señora era bruja o hacía brujería, lo que sea, si han hecho rituales o cosas así en un lugar en específico, siempre se va a sentir eso, como esa pesadez en las vibras, en las energías del lugar. Ajá, porque a mí igual sí me sembró miedo y aún así porque también mi bisabuela estaba ahí. Y pues sí, a veces también podían pensar que uno no quería entrar porque no quería verlos, pero a lo mejor era porque uno tenía miedo y uno no contaba que tenía miedo, pero después de todo lo que se dijo y todo lo que la gente decía, ya uno entiende que a lo mejor no era de gusto es todo ese miedo. Y lo peor es que a los niños, usualmente a los niños, ay no, que se ha de estar inventando cosas o vio algo, no Ujú. los creen. Pero es muy raro, la verdad, que un niño se dé cuenta y diga, no, mira, me está pasando esto y no me lo estoy inventando, de verdad, lo siento así. Ajá. A peor que fueron, o sea, no solo lo comentaste tú, sino también tu hermana, o sea, aunque ninguno de los dos dijo nada Ajá, a su tiempo, sino hasta después. ya las cosas conectan porque es raro, no es coincidencia que en ese mismo cuarto ya estaba el animal y después haya pasado lo que pasó. Y de hoy en día, como ya es casa de otras personas, no se sabe si todavía se sigue sintiendo eso ahí. Tal vez yo veo la casa de lejos, pero no entro, digamos. Pero sí se ve el solar, de la calle se ve el solar. Deberías apatar de vuelta ahí. No sé, tal vez por la vibra de ya que ya un poco más grande, digamos, y ya conociendo, tal vez sí me gustaría ver si todavía sigue sintiendo lo mismo Oye, no. o ya no. Pero igual. Bueno, hablando de niños, yo quiero contar algo que a mí me pasó, que sí estaba pequeña, tenía como 12 años más o menos. La cosa es de que yo iba a planchar mi uniforme, estaba en la escuela todavía, iba a planchar mi uniforme y nosotros donde tenemos la tabla esa de planchar está dentro de un cuarto, que ese cuarto no, o sea, nadie está durmiendo ahí, solo lo tenemos como para meter cosas que no necesitamos y así. La cosa es de que esa vez yo me acuerdo de que como era en la mañana, los demás estaban, o sea, en el baño o durmiendo. Ese lugar estaba solo estaba yo. Entonces, eh, yo empecé a planchar normal la falda y todo. Cuando yo escuché que como que me estaban hablando, como que me decían "Ch, ch, ch", así. Y yo pensé que era mi hermano, porque él usualmente, bueno, antes me molestaba mucho con eso de asustarme y así. Entonces yo pensé que era él. Y yo le dije, mi hermano se llama Brian, y le dije, Brian, ya deja de estarme molestando. Le dije, yo no me da, o sea, no me gusta, no me estés molestando.
y se calmó, ya no pasó nada más, no escuché ningún ruido y seguí planchando y de ahí volví a escuchar, pero ya aparte del sonido, también escuchaba como que tronaba, porque en ese cuarto había una cama también, entonces debajo de esa cama yo escuchaba que venían sonidos. Y, o sea, yo me harté, la verdad me harté porque yo pensé que mi hermano me estaba molestando. Yo sinceramente pensé que era él. Y yo me agaché a buscarlo a él para regañarlo, para decirle que ya me dejara de molestar y no había nadie. Yo, mira, ay no, qué horrible. Yo arrugada me fui a la escuela porque yo no aguanté el miedo, yo me puse helada y empecé a temblar horrible porque no era que de afuera del cuarto venía el sonido o que yo me estaba confundiendo con alguna bolsa o algo, sino que de verdad era así, literal, que me hacían y que me decían así. Ay no, horrible, horrible. Pero, ajá, a mí no sé, me ha parecido raro que a veces uno, no sé si de la nada escuchan que alguien les habla con su nombre, ¿va? Pero tal vez uno de niño no está acostumbrado a, sí, a que lo molesten y algo, pero cuando uno ya se da cuenta de que no lo están molestando, que te pase algo así como niño. Sí, es bien feo porque no es que yo andaba de supersticiosa que había visto algo de miedo y andaba como paranoica, ¿va? De que, ay, me va a pasar lo Ajá. que le pasó en la película o lo que sea, sino que, o sea, literal era en la mañana y iba a planchar una ropa iba y empecé a escuchar eso, ¿va? Que me estaban hablando y así, y, o sea, no, bien feo. Uy, a mí me gustó. No, no, no. Lo peor, cómo le dices a tu profesora? No, no vengo planchado porque me asustaron, ¿va? Ah, no, y tampoco yo Y no. también hay ciertas personas que no, tal vez le llaman a uno que no tiene, que no existen esas cosas o algo. A veces para, no sé si lo hacían para que uno no sintiera miedo o si realmente ellos pensaban que no existía o no les había pasado nada, pero cuando a uno le pasa algo y a uno empieza a ver que si alguien te cuenta algo es porque vos te pones a pensar que tal vez fue real, porque a veces hay gente que dice, no, es que este niño, Sí, y yo siento que también a veces los papás a uno le dicen de que no, vos estás imaginando cosas o así, porque a ellos les ha de dar miedo también. Imagínate que tenga pues un hijo y venga y te diga, no es que yo veo gente muerta o cosas así. No, le dijera yo, no, estás equivocado. igual hay una teoría que yo he escuchado, pero que de varias gente que a veces tienen sueños y que a veces tienen miedo de que sea realidad y a veces son señales de algunas veces. Pero igual a mí nunca me ha pasado, pero hay gente que sí cuenta que le pasa, que a veces tener un sueño le da una señal de lo que va a pasar. Hay que personalmente pienso que hay que tener mucho cuidado con los niños, no dejarlos solos en lugares oscuros. No es, no es que posiblemente haya algo, sino que el mismo miedo y la oscuridad pues pueden hacer que imaginar cosas o puede ser real, ¿va? O sea, no lo ponemos en duda de que pueda ser o no. Igual como tú dices que tu hijo te dice, no es que yo veo esto, yo en ese momento lo dejo ahí y me voy, pues, lo ves tuyo, ¿no? Ah, no es mi problema. También les recuerdo que si ustedes llegan a ver algún fantasma o una aparición, como le quieren llamar, en forma de niño, eso no existe, porque se supone que el alma de los bebés o de los niños se van para el cielo. Para, bueno, según las creencias, no sé ustedes, va. Pero se supone que cuando hay fantasmas de niños, no realmente no son las almas de los niños, sino que son demonios que toman estas formas para hacerse pasar por algo, un espíritu de paz o de tranquilidad, para que vos te acerques a ellos. Así que, Ajá. ojo, ojo. Igualmente siempre se comenta de que hay espíritus buenos y espíritus malos, pero a veces no sabemos cómo diferenciarlo por el hecho de que nos acostumbramos a tener miedo siempre que vemos algo, entonces no sabemos si realmente es bueno o es malo, por eso a veces la gente no sabe diferenciar las cosas de lo bueno y de lo malo. Siento que es más el miedo a eso desconocido, ¿no? Porque cualquiera puede estar tranquilo si siente de repente que alguien le habla y no hay nadie, ¿no? Entonces, lo mejor es mejor alejarse de ese lugar donde uno siente esa mala vibra y Pero igual yo les quiero preguntar si, digamos, si a ustedes tienen, digamos, un ser querido que, digamos, ya falleció y ustedes empiezan a soñar con ellos, digamos, a verlo así en la realidad, sin estar dormido y a sentir cosas que él los toca o los abraza o les dice algo, ¿sentirían miedo o cómo se sentirían ustedes?
Es que fíjate que se supone que si vos ves, por ejemplo, yo sueño con mi abuelita, que ya falleció, y vos sentís miedo, no es realmente el espíritu de tu abuela el que estás viendo con la que estás soñando, sino que es algo malo, pues. Ujú. Porque se supone que las personas, tus seres queridos, si vos no soñás, no deberías de sentir miedo ni un sentimiento negativo, sino que tiene que ser algo que te dé tranquilidad, que vos te sientas feliz por ver a esa persona. Entonces, si vos te sentís con miedo, no es tu pariente o lo que sea con lo que estés soñando. Porque Ajá. igualmente también se dicen que a veces el mal se disfraza con alguien que conoces y se quiere acercar a vos, entonces también por ahí puede ir la cosa. Cuando Sí. tenés miedo es porque realmente algo que no es él está queriendo entrar a tus pensamientos o a tu imaginación. Ujú. Es un tema interesante todo esto, ¿no? Porque abarca demasiadas cosas, tanto las formas en que podemos experimentar actividades que nos aterren o que nos parezcan extrañas. Ujú. Por ejemplo, lo mismo que mencionabas tú de los niños, el hecho de que casi siempre en la cultura cinematográfica, en cuanto a películas de terror, siempre suele haber alguna película que lleve un niño que es el fantasma o que te asusta y todo eso. O a veces lo representa como las almas puras y todo eso, lo que te Ujú. pueden ayudar, por ejemplo, a resolver alguna cosa, ¿no? Como en algunas películas de acción y fantasía, fantasmas y todo eso, ¿no? Siempre lo representan como algo malo o maligno, Ujú. o lo representan como alguien que te guía y te ayuda Como, a ajá, superar eso. algo de Como bien. siempre usan a los niños como a veces son los más vulnerables, digamos, a esas cosas, va. Hay más inocente. Ajá. Ajá. Pero vos, Vladi, has sentido, o sea, ya has vivido algo paranormal. Ya que en lo personal nunca me ha pasado algo tan extraño como lo que te pasó a ti Ajá. o lo que le pasó a Anderson aquí. Pero bueno, para aportar algo, ¿no? He de comentar una historia. Eh, Tenía como alrededor de que 7, 6 años. Y bueno, yo vivo con mis abuelos, ¿no? En ese tiempo. Y igual, ellos se habían ido, esa mañana eran como las 9 de la mañana, digamos. Y ellos se habían ido a realizar algunas labores de agricultura, ¿no? Porque en ese tiempo tenían milpas y todo eso. Entonces, como yo estaba pequeño, me dejaban en la casa prácticamente encerrado, ¿va? Porque para que no me fuera para otros lados, ¿va? Y bueno, encerrado, cuando digo encerrado es encerrado de verdad, o sea, porque las puertas tenían como para ponerles candado, solo que esas no tenían candado, sino que estaban amarradas con algo, no me acuerdo qué, la verdad. Pero el caso es que yo estaba tranquilo, ¿verdad? En la casa, medio, como estaban las puertas cerradas, estaba medio oscuro. De repente, ya sin qué ni para qué, hay una cama que está en un cuarto al lado de la puerta de salida. Cuando yo estaba ahí, no sé qué estaba haciendo, la verdad. De repente siento que se mueve la cama, o sea, siento un ruido porque la cama igual cruje cuando alguien se sienta o se para encima de ella. Entonces, siento el ruido, ¿verdad? De repente se empiezan a sentir más fuerte el ruido y no es solo como que cruje y ya, sino que se siente como que hay alguien de pie en la cama. Como que se hunde la cama. Ajá. Y como que da pasos así y pues yo a esa edad pues no me atrevía a ir a ver qué era, ni loco, ¿verdad? El caso es que como estaba encerrado, pues no podía salir. Y el cuarto está a la par de la puerta. En eso empieza a sonar más fuerte y yo voy a buscar la puerta para salir y en eso se sentía más fuerte. Entonces, prácticamente por el mismo susto o por la ganas de salir de ahí, como pude, moví la puerta hasta que se reventó lo que lo tenía sujeto y salí al patio, hasta donde estaba el paso, ahí me quedé hasta que volvieron mis abuelos. O sea, ahí me estuve en el patio, en el sol. Pero ¿y a qué horas te pasó? ¿Era en la Era mañana? en la mañana, a las 9 de la mañana. Ah, No. o Qué sea, bien. desesperación. Y yo ahí esperando que volvieran, ¿va? Y
Cuando llegan de regreso, ¿y qué andas haciendo aquí afuera? ¿No te había dejado adentro? No, hombre, le digo yo, es que ahí en el cuarto hay algo. Solo dos babosadas, vos me... No, vaya a ver, le digo. Bueno, no sé, por lo menos a mí de niño sí me costaba por lo menos dormir con la luz apagada, porque a veces uno con cualquier cosa que escuchaba te daba miedo. Sí. No, y también uno de irresponsable de que a veces se ponía a ver pues cosas de miedo, películas de miedo. Yo recuerdo que hay una película, a mí yo odio los duendes, no me gustan las historias de duendes, cosas de duendes no me gustan porque yo vi una película que a mí me traumó cuando estaba pequeña. No recuerdo el nombre, ni siquiera el nombre recuerdo porque es muy, para mí fue muy traumante, la verdad. Así que es como muy fácil también para los niños hacerse ideas de cosas, pero es bien difícil al mismo tiempo también porque si de verdad te pasa algo paranormal cuando vos estás pequeño, mm, si no tenés un buen conocimiento o discernimiento, vos vas a confundir las cosas con, por ejemplo, no, me está pasando lo mismo que en la película, cuando en Ajá. realidad quizás no uno solo es supersticioso, Ujú. pero hay veces que sí pasan cosas. Igual sentir algo distinto a que te, digamos, por ejemplo, a mí me daba miedo la película de El Aro. No me gustaba asomarme al pozo que está en la casa porque me daba cosas, ¿no? Yo de niño no recuerdo mucho de esta película, pero yo miraba la de que el demonio aquel, de Jeepers Creepers. Ah, y esa película también era algo fea, no sé. Yo me acuerdo porque a mí no me dejaban ver películas en la casa, así de terror. Ujú. Pero yo una vez, que primo la estaba viendo, pues yo ahí me metí, escondido, viéndola de afuera. Y solo alcancé a ver como, ¿qué? 10 minutos. Y era una escena donde él estaba, el demonio se estaba tirando a unas personas, como un basurero grande. Y había suturado a alguien toda la espalda. Y con eso me bastó para no. Es que Y a pesar que ahora ya estoy mayor, no me atrevo a ver la película porque no me gusta, no sé, me generó ese miedo. usualmente ese tipo de películas son como bien sangrientas y siento que eso es lo que hace que uno de chiquito se traume, porque ve como que las cosas muy grotescas y es como que no, pues yo no quiero que me hagan eso a mí Ajá, tampoco. porque a veces hay películas como ustedes dicen que son como de espíritu, espíritus que asustan más Ujú. allá, pero ya esa película va más allá porque ya te muestran un demonio real, un Ajá. demonio que realmente existe y que realmente mata a las personas. Bueno, es como dependiendo el tipo de terror, va. Porque el Jeepers Creeper es como más terror así, con acción y todo eso, ¿va? Porque ves lo que te está acechando a los protagonistas y todo eso. Y hay otras en que tú puedes sentir como la sensación de que hay algo que te da yuyo ahí. Sí, son las Ajá. películas que a lo mejor te buscan más el terror psicológico, digamos, como que Ajá. te llenan de intriga que vaya algo y que no sabes que también esas películas también son un poco raras porque el terror psicológico a veces es un poco más, digamos que a veces uno lo hace dudar de las cosas y si uno lo asocia a la realidad, pues ya uno se va perdiendo un poco. Bueno, pero pasando a algo más realista y dejando de lado el tema de las películas, ahorita me recordé de una historia, bueno, sí, digamos historia que le pasó a una amiga, ella me lo contó, no es algo que me pasó a mí, pero yo puedo decir que ella me está diciendo la verdad. Entonces ella me comenta de que estaba en su casa y que ella iba a dormir. Su mamá estaba en otra habitación. La cosa es de que ella cuenta de que siente como que es una, no sé si les han dado parálisis de sueños a ustedes, que, o sea, están conscientes, solamente no pueden mover su cuerpo. Ah, pues ella estaba más o menos en esa situación. La cosa es de que dice que ella vio a una niña y la niña se sentó en la cama. Y sí o sea, ella dice que sí sintió cuando se hundía la cama, o sea, que no era solo imaginación de ella. Y la niña le decía, vamos a jugar, ven y jugar conmigo. Y ella no sabe por qué no le hacía caso, como que no le daba buena espina a esa niña. Entonces, no, pues no le hizo caso, simplemente no se paró, siguió ahí en su cama. La cosa es de que eh,
fue tanta la insistencia de la otra niña con que ella quisiera jugar con... Sara se llama mi amiga, de que Sara quisiera jugar con la niña, de que se empezó a enojar y le empezó a gritar, vamos a jugar, vamos a jugar. Y cuando ella le empezó a gritar y a alzarle la voz y a repetirle eso de que ella quería jugar con Sara, como que la cara se le iba deformando, se iba empezando a hacer más grande, o sea, no era una niña, pues lo que yo les decía de los demonios. Entonces, y ya después, pues ella como que se durmió del miedo, no sé, y cuando ella despertó tenía en las manos, las tenía como moreteadas y aruñadas. Entonces, si eso fue una parálisis de sueño o no, pues a saber. Pero sí ella amaneció con sus manos aruñadas y moreteadas, así que un poco heavy, la verdad, ese fantasma que le apareció. Sí, porque ya cruza los límites de que a veces soñar con algo, a que ya realmente te pase algo. Ujú. Pero no sé ustedes si les ha pasado eso del parálisis del sueño. Sí, fíjate que a mí varias veces me ha pasado, lo único que, gracias a Dios, yo, o sea, porque hay varios tipos. Hay, en una parálisis de sueño, vos sí alucinás con cosas, con sombras, o a veces son alucinaciones también, ¿verdad? Y otras que solo es como que vos, o sea, vos literalmente estás viendo, pero no te puedes mover, y es nada más la desesperación de que no te puedes mover y vos te quieres levantar. Ajá. Tremendo. Yo creo que el tema de las parálisis del sueño da para otro capítulo, ¿no? Del podcast, pero aportando un poco, por suerte a mí nunca me ha pegado una parálisis del sueño. Ojalá que nunca pase porque A mí una vez. no me Solo una gusta. vez y realmente sentí que ese día me moría, porque yo luchando yo solo, con qué no sé, pero No, tremendo. Y lo peor es, bueno, algo que he escuchado, pero no sé si sea cierto, es que se ha documentado que al menos en los sueños de parálisis del sueño, ¿no? Las cosas que se ven ahí, porque obvio, todo mundo ve algo cuando pasa eso, se supone que están documentados que son diferentes tipos. O sea, que ciertas personas han soñado con el mismo coso, ya sea con una niña, con alguien que está parado al pie de la cama, o ese que cuando se te sube el muerto, literalmente que venga alguien sentado en el pecho de uno, imagínate, te despiertas y ves a alguien ahí, no te puedes mover. No, Bien feo. Pero vos viste algo, ¿o no? yo estaba como que aquella vez, es que como fue raro como lo que decía Vladi, Ajá. que es como que sentí que alguien está encima de vos, pero yo no vi nada, yo solo recuerdo que yo sentía que me querían agarrar y yo luchando por despertarme, que queriendo abrir los ojos, hablar y no podía, porque yo esa vez me tuve que quedar en la sala porque en mi cuarto se tuvo que quedar alguien que había llegado a la casa y como la sala básicamente está casi afuera de la calle y yo con las luces apagadas y con el gran miedo de que nunca había dormido ahí. Y no, cuando me acuerdo de cuando me pude despertar, me pegué un grito. Y eso no fue hace mucho, entonces yo desde esa vez no vuelvo a tener lo mismo, porque realmente ese día a lo mejor pasó porque yo tenía miedo antes de dormir. Puede ser también. Aunque ahorita que me acuerdo, sí solo una vez aluciné con algo. Vaya, yo cuando voy a dormir enciendo el aire y a mí sí me gusta dejar Ajá. la luz que queda Ajá. cuando los números que aparecen ahí. Ah, pues yo me acuerdo de que cuando tuve conciencia sabía que estaba en una parálisis de sueño. Entonces yo estaba viendo para el lado de la puerta donde pega la luz del aire. La cosa es de que yo escuché que tocaron la puerta y abrieron y vi que alguien se metió. O sea, una sombra, alguien se metió y digamos, aquí está la cama y yo estoy entrando así. Entonces la sombra se veía como de perfil. Y pues obviamente yo no podía voltear, o sea, solo podía literalmente cerrar los ojos, pero no, tampoco quería porque sentía de que si cerraba los ojos y los abría de nuevo iba a tener a la sombra de frente. El jumpscare. Ajá. Entonces, yo me le quedé viendo y así bien feo, así poco a poco se iba dando vuelta para donde mí se me quedaba viendo y solo le hacía la cabeza así, ay no, horrible, horrible, horrible. Yo no sé cómo hice para dormirme, la verdad, porque yo sí sentía bastante miedo esta vez. Aún sabiendo que era una parálisis de sueño, probablemente era una alucinación, pero aún así el miedo que vos sentís cuando te pasa eso es horrible. Igual creo que se va volviendo como más psicológico de cuando te pasa una vez, tal vez si seguís con lo mismo, te sigue pasando y ya se vuelve como algo que te pasa a diario, digamos.
Pero bueno, como decía Olay, vamos a hablar de otro capítulo de los parálisis de sueño porque es un tema bastante extenso. Y Así. bueno, Hay mucho, mucho de qué hablar sí, de ese tema, la la verdad verdad. que sí, y también es interesante porque a veces a las personas tal vez les ha pasado, pero como hay diferentes tipos no sabemos realmente. Así. Y bueno, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado algo paranormal o realmente han sentido cosas como nosotros. Y recuerden seguirnos y comentar si les ha pasado algo. Nos vemos hasta la próxima.